¿Quieres ser un líder y no sabes por dónde empezar? Los estilos de liderazgo te ayudarán para poder ser un líder en cualquier situación en la que te encuentres. Mi nombre es José Cortés y el día de hoy veremos los estilos de liderazgo. Muchos autores expertos en liderazgo dicen que el estilo de liderazgo es la manera en que ellos supervisan y dirigen a sus empleados. Sin embargo, podemos decir que el estilo de liderazgo es esa manera, ese toque que el líder tiene para influir en las personas que lo siguen. Aproximadamente el 70% del ambiente de trabajo es propiciado por el líder. Se dice muchas veces que un empleado no deja una posición, sino deja un líder, precisamente porque no va con sus ideales o no tiene el estilo de liderazgo adecuado. Un estilo de liderazgo son los patrones de comportamiento que el líder utiliza para planear, organizar, motivar y controlar a sus seguidores. Antes de incursionarnos en los estilos de liderazgo, debes saber que ninguno es mejor que otro. Lo que hace la diferencia es el uso oportuno de cada uno de estos estilos. Como describe el autor Taboada, en esta sección veremos 5 estilos de liderazgo. El estilo coercitivo. Las características principales de este estilo de liderazgo es que el líder dicta muchas órdenes y espera su cumplimiento de manera inmediata. Es demasiado rígido y motiva a través de indicar las consecuencias negativas que pudiera tener el no cumplimiento de estas actividades. Este estilo es altamente efectivo en situaciones de crisis, emergencia o trabajos relativamente sencillos, o cuando el usuario desconoce la actividad por completo y necesita ser instruido. Y definitivamente no es efectivo en casos donde el equipo es un equipo de alto desempeño. Si no sabes lo que es un equipo de alto desempeño, te lo explico en este video en la esquina para que puedas revisarlo con más calma. Ahora tenemos el estilo directivo. En este encontrarás un líder que vende la visión completa de a dónde quiere llegar, explicando el porqué de la misma. Otra de las características es que el líder autoasume toda la responsabilidad referente a ese proyecto, con una dirección clara y concreta. Establece normas que hay que seguir y simplemente supervisa que vaya de acuerdo el trabajo desempeñado con las normas que se plantearon. Este estilo es bastante eficaz en situaciones de cambio porque el equipo llega a necesitar dirección y normas claras para poder llevar a cabo este nuevo trabajo. No es muy eficaz que lo utilicemos cuando estás frente a un equipo altamente experimentado en lo que hace o que el líder no tiene credibilidad ante sus seguidores. El estilo afiliativo. Cuando el líder se interesa por promover las relaciones amistosas, positivas dentro del equipo de trabajo entre ellos mismos. También siempre enfatiza en las necesidades emocionales que tiene el equipo de lograr ese objetivo. Se preocupa por mantener a su equipo contento. Evita tener controversias o enfrentamientos entre los miembros del equipo. Este estilo es eficaz cuando se utiliza como parte de tu estilo principal y lo puedes utilizar en auxiliar a un estilo coercitivo o a un estilo democrático, o también, ¿por qué no?, un estilo tutorial, que lo vamos a ver más adelante. También es efectivo cuando el trabajo es bastante rutinario y los trabajadores necesitan de una motivación. No es 100% efectivo utilizar este estilo en situaciones de crisis donde se necesita una dirección específica y órdenes claras. Tampoco cuando el equipo está teniendo un desempeño no adecuado y es necesario darles retroalimentación correctiva. Ahora vamos con el estilo democrático. Seguimos. Se caracteriza porque el líder confía en la capacidad de su equipo de trabajo y también exhorta al equipo a que se tomen decisiones en consenso. Organiza reuniones para escuchar las preocupaciones específicas de cada uno de los integrantes de su equipo. Es bastante efectivo cuando los colaboradores tienen suficiente información para poder opinar alternativas concretas para la solución de un problema. Conviene también ser utilizado como consiguiente al estilo directivo, ya que en el primero tienes las normas claras de a dónde vas y en este te dirán el cómo tus mismos colaboradores. No es efectivo cuando los colaboradores no son competentes o cuando no hay tiempo de celebrar reuniones específicas para ver las necesidades de cada uno. El estilo
de marcapasos. Es caracterizado porque el líder guía dando el ejemplo, tiene altas expectativas de calidad, ya que él mismo lo hace con mucho empeño y espera exactamente lo mismo de sus empleados. Es muy desconfiado, no delega y puede llegar a retirar la tarea asignada si no se tiene un resultado excelente. No está de más decir que se tiene poca tolerancia al mal desempeño o al desempeño ineficiente. Es bastante eficaz cuando los colaboradores están bastante motivados y son altamente competentes. También cuando es una situación en la que es necesario tener más réplicas de un líder. De esta manera, imitando es como llegarán a hacerlo. Definitivamente no es efectivo cuando la situación requiere de delegar un poco más. Por último, el estilo tutorial. En este estilo, el líder ayuda a sus colaboradores a encontrar sus fortalezas y debilidades, de manera que pueda asignar las tareas correctas a quien tiene las fortalezas para hacerlo y mejorar las debilidades de esa persona que necesita desarrollo en su carrera. Proporciona instrucción y retroalimentación continua, de manera que fomenta el desarrollo del empleado. Este estilo es eficaz cuando los colaboradores conocen la diferencia entre el nivel que tienen ahorita y el nivel a donde les gustaría llegar, y saben que necesitan apoyo de su líder para poder realizar ese plan de actividades para poder llegar hasta ese punto de su desarrollo profesional o personal. Este estilo es menos eficaz cuando el líder carece de experiencia suficiente o cuando el colaborador necesita demasiada retroalimentación. Otros autores como Llano mencionan que no es tan necesario alternar estos estilos de liderazgo, sino que existen dos grandes vertientes en las que se enfoca el líder: en la tarea o en la persona. Un líder concentrado en la tarea a realizar normalmente se enfoca mucho en el proceso. Es por eso que distribuirá el trabajo en partes, lo seccionará y dirá qué parte del proceso es la que debe hacerse y en qué tiempo. Diseña el mejor modo para llevarlo a cabo y entrena a cada uno de los miembros del equipo para desempeñar esa actividad. Señala los estándares que deben ser cumplidos y por último establece controles para medirlos. Ahora bien, enfocado en la persona, en el colaborador, este líder propone objetivos a cada uno de los integrantes, busca la aceptación de esos objetivos, motiva al trabajador para alcanzar los objetivos que le fueron dados y le da libertad para poder desempeñar su trabajo como él lo vea necesario. Lo que se espera es un resultado creativo y no necesariamente que siga el procedimiento indicado. Y por último, permite que se autocontrole, es decir, que sea medido y sea autoevaluado. Si crees que en tu equipo de trabajo existen fallas en algunas de las características, te recomiendo utilizar herramientas efectivas para identificar ese detalle que está fallando en el equipo. Las 8 Cs es una herramienta bastante buena, que te la dejo también en las tarjetas o en la descripción. Investigadores de la talla de Peter Drucker o Neil Rackham han identificado características especiales de un líder exitoso en cualquier ramo. Si las quieres conocer, no te pierdas este siguiente video donde explicamos las características del llamado Líder Plus. Hasta aquí el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Esto es Líder Cortés. Adiós. Llame ya.